mi querido amigo. Te dejaré estas sabias lecciones que cambiarán tu vida. Hay días en los que se me desordena la vida, en los que se me derrumba la sonrisa, en los que el corazón se me complica más de lo normal. Tengo días en los que no me hacen bien las visitas, en los que me vuelvo un poco pesimista y todo me da igual. Pero he aprendido a soportarme, a tenerme la suficiente paciencia, a llevarme bien con mi demencia para enfrentar mi realidad. Nadie tiene la vida comprada. Todo acaba en un abrir y cerrar de ojos sin que te des cuenta. Así que, no grites, no ofendas, no juzgues, no humilles. Sé noble, íntegro, sincero. Llora, ríe, salta, disfruta, ama y sobre todo, sé tú mismo. Si caes, levántate y sigue. Y no olvides. Vayas donde vayas, tus huellas quedan. No te detengas. La vida es simple, no la compliques. Si no has encontrado la persona indicada, diviértete con la equivocada. Si algún día te cuestiona tu forma de vivir, no le prestes atención y sigue disfrutando de lo que los días ofrecen. Para lograr un objetivo es necesario soñar. Así que, no pierdas tiempo y sueña. Si un día, la persona que amas, te es infiel, y estás pensando en algo para destruir tu vida, o simplemente piensas tirarte de una ventana, recuerda esto. Te pusieron cuernos, no alas para volar. Si algún día sientes un gran vacío, come, porque eso es hambre. Vive la vida, que es un festival de locos. Haz el bien y no mires a quién. Total, nos pasamos la vida esperando que algo pase, y lo que pasa es vida. Vívela, mi querido amigo, vívela. ¿Sabes? De tanto perder aprendí a ganar. De tanto llorar se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso, que solo miro al cielo. Toqué tantas veces fondo, que cada vez que bajo, sé que mañana subiré. Me asombro tanto como es el ser humano, que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo, y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás, que aprendí a que me pidieran ayuda. Traté siempre que todo fuese perfecto, y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe ser. Si algún día te preguntas, ¿por qué sonreír? Pues te daré 1000 razones para hacerlo. Porque mañana también sale el sol. Porque mañana también verás a esas personas que amas y aprecias mucho. Porque no sabes si mañana puede ser el mejor día de tu vida, o, simplemente, mejor que ayer. Sonríe, porque tu familia y amigos van a seguir estando allí. Sonríe, porque te hace sentir mejor física y emocionalmente. Sonríe, porque las cosas siempre puedan salir mejor. Sonríe, porque vives la vida. Mi amigo, yo siempre hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo. Y los demás, que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido, que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo que tengo.
Aprendí que nadie me pertenece. Aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Y aprendí que quien realmente está interesado en mí, me lo hará saber a cada momento. Aprendí que la verdadera amistad, sí, existe, pero no es fácil encontrarla. Que quien te ama, te lo demostrará siempre, sin necesidad de que se lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer, cuando el amor es el dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella, con su ir y venir, con sus sabores y sinsabores. Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos. Los errores siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien dispuesto a sanarlas. Disfruta de la mano de Dios, todo mejora siempre. Y no te esfuerces demasiado, las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor está por venir. No necesitas que te quieran, necesitas quererte. No necesitas que te valoren, necesitas valorarte. No necesitas que te perdonen, necesitas perdonarte. No necesitas ser aceptado, necesitas aceptarte. No necesitas comprensión, necesitas comprenderte. No necesitas que te conozcan, necesitas conocerte. No necesitas a nadie que te haga feliz, necesitas saber que ya tienes todo para ser feliz. La gracia y la magia está en saber valorar todo cuanto hay en tu vida y en saber quién eres. La vida es como un viaje en autobús. Algunos comienzan el viaje junto a ti. Otros se montan a la mitad del camino. Muchos se bajan antes de que llegues al final de tu viaje. Y muy pocos permanecen junto a ti hasta el final. Pero, cada una de esas personas, dejan algo en tu corazón, el cual recordarás a lo largo de este hermoso viaje de la vida. Baja las ventanas y disfruta el viaje, no sabes cuándo llegue a tu parada. Mi bello amigo, hazte un favor. No vivas para otros. Aprovecha tu vida haciendo lo que amas y siendo tú mismo, tal cual eres. No intentes cambiar para ser aceptado, ni fingir para ser amado. No malgastes tu tiempo intentando encajar para hacer felices a los demás. Hazte feliz tú. Disfruta tu tiempo, tus gustos, tus particularidades, tus sueños y tus deseos. Esta es tu vida. Cada quien tiene la suya. Vívela por y para ti. Te daré un consejo de amigo. Hoy es momento de dejar lo malo atrás. Momento de desintoxicar el corazón. De sanar tu alma. De buscar solo lo que te traiga calma. Es momento de no pasar la página, sino de cambiar de libro y de cuaderno para empezar a leer y a escribir algo nuevo. Es momento de amarte más. De ser feliz a pesar de tus cicatrices. Es momento de bailar con la vida. De emprender diferentes rumbos. De mover barreras. De descubrir otros mundos. De saltar todos los muros. Es momento de abrir los ojos. De exhalar el pasado. De respirar el presente.
y de inhalar el futuro. Hoy, es momento de expulsar los ayeres para poder comenzar un futuro mejor. Siempre ten presente que la piel se arruga. El pelo se vuelve blanco. Los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida. Detrás de cada logro, hay un desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. Y cuando por los años, no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Nunca, nunca, nunca. Quiérete. Quiérete más que a los demás. Mírate al espejo y comprobarás que tus cualidades superan ampliamente tus defectos. Camina y habla contigo, verás que eres tu mejor amigo, ese que nunca te miente ni te traiciona. Ese que jamás te abandona. Que comparte contigo la abundancia, pero de la misma forma, la escasez. Quiérete y consiéntete. Ámate. Invítate a un café. Cuéntate tus problemas en la soledad de la casa, e invítate a ser feliz. Y te aseguro que lo serás. Yo aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Ni tarde ni temprano. Que dar todo no significa que recibirás todo. Que una buena siembra no significa una buena cosecha. Que los momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos. Que las lágrimas no las merece quien las hace llorar. Que el amor no se puede forzar y que llega cuando menos lo esperas. Que puede haber amigos que son familia, y familiares que son solo conocidos. En fin, aprendí que la vida solo es cuestión de vivirla con amor, honor, valores y fe. Recuerda muy bien esto. Cuando tengas un nudo en el alma, llora tan fuerte como puedas. Debes entender que llorar no tiene nada de malo. Muchas veces es necesario para liberar nuestras almas de cargas muy pesadas. Así que, rompe en llanto sin temor. Desahógate. Libérate. Está bien caer, puedes quedarte llorando en el suelo todo el tiempo que necesites. Rómpete en pedazos. Y cuando finalmente la tormenta haya pasado, y decidas levantarte, primero asegúrate de recoger todos tus pedazos saludables y ponerlos de vuelta en ti. Después, deshazte de todos tus pedazos que ya no te sirvan, no los necesitarás nunca más. Y cuando hayas terminado de reconstruirte, levántate y muéstrale al mundo una versión más fuerte de ti. Siempre te aconsejo que escuches tu voz interior. No importa dónde estés, ni lo que te digan que debes hacer. Siempre que tengas una duda, descansa un momento y escucha lo que te dice tu voz interior. No te apresures en tu camino, ni sigas los pasos de otros. Siéntate y descansa un momento y escucha tu voz interior. Esta es la voz que te busca y guía.
El mejor consejo que puedes escuchar. Trae pureza a tus sentimientos y te da la libertad de ser realmente la persona que quieres ser. Recuerda. Todas las respuestas que buscas, las tienes encerradas en tu limpia y pura voz interior. ¿Sabes, amigo? Un día la vida me golpeó tan fuerte, que me enseñó a resistir. Un día, me mintieron de tal forma, que me dolió. Y entonces, aprendí a ir siempre de frente con la verdad. Un día, me falló quien menos imaginaba, y entendí que de las palabras, hay que hacerse cargo. A veces es necesario dar vuelta a la página y empezar de cero. Aunque cueste o duela. El mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. Siempre doy las gracias a los que me han fallado una y otra vez, a los que hablan de mí sin saber nada, a los que dicen ser mis amigos y no lo son, a los que me sonrieron en la cara y me apuñalaron por la espalda, a los que se aprovecharon de mis sentimientos, a los que estuvieron conmigo solo porque les convenía, a los que me mintieron y me rompieron el corazón. Gracias a todos ustedes, hoy soy más fuerte. Siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. No permitas que nadie te insulte, te humille o te baje la autoestima. Los gritos son el alma de los cobardes, de los que no tienen razón. Siempre encontraremos gente que te quiere culpar de sus fracasos, y cada quien tiene lo que se merece. Hay que ser fuertes y levantarse de los tropiezos que nos pone la vida, para avisarnos que después de un túnel oscuro y lleno de soledad, vienen cosas muy buenas. No hay mal que por bien no venga. Por eso, disfruta la vida que es muy corta, por eso ámala, sé feliz y siempre sonríe. Solo vive intensamente para ti y por ti. Recuerda. Antes de discutir, respira. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de herir, siente. Antes de rendirte, intenta. Y sobre todo, antes de morir, vive. La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y a admirar sus cualidades. Quien no valora lo que tiene, algún día se lamentará por haber perdido. Y que quien hace mal, algún día recibirá su merecido. Si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Si quieres recibir, da un poco de ti. Rodéate de buenas personas y sé una de ellas. Recuerda, a veces, de quien menos esperas, es quien te hará vivir buenas experiencias. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida. Aún con lágrimas en los ojos, se las arregla para decir con una sonrisa: «Estoy bien». La vida, amigo mío. La vida es demasiado corta para levantarse de mal de humor. Ama a las personas que te tratan bien. Ama a aquellos que no lo hacen, solo porque tú sí puedes hacerlo. Créetelo,
Todo pasa por una razón. Si tienes una segunda oportunidad, tómala con las dos manos, porque la vida pertenece a quien se atreve. Si esto cambia tu vida, adelante. No hay mejor momento para ser feliz que ahora mismo. Sé feliz ahora. La felicidad es un trayecto, no un destino. Atesora cada momento que vives y atesóralo más porque lo compartiste con alguien especial, tan especial que lo llevas en tu corazón. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Perdona rápidamente. Besa despacito. Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca te hubieran herido. Y baila como si nadie te estuviera viendo. Dios nunca dijo que la vida sería fácil. Solo prometió que valdría la pena vivirla. Sonríe y sé feliz. Todos llegamos a este mundo sin nada y nos iremos de él sin nada. Solo quedará el recuerdo de lo que fuiste para los demás. Así que, ríe, juega, llora, enseña, aprende. Y sobre todas las cosas, amate a ti mismo y a los demás. No nacimos para ser perfectos, nacimos para ser felices. La vida siempre te da la oportunidad de volver a empezar. Sonríe, vívela al máximo y busca tu felicidad. Yo me cansé. Me cansé de tratar de arreglar las cosas que no rompo. Me cansé de buscar soluciones a problemas que yo no he causado. Me cansé de buscar a personas cuando yo no las he echado. Me cansé de siempre intentar dar lo mejor de mí y que nadie lo valore. Simplemente, me cansé. Y cuando uno se cansa, no hay marcha atrás. Llámenlo egoísmo, pero yo lo llamaré amor propio, porque en el proceso de arreglar las cosas de todos y con todos, el único que salió lastimado era yo. Por eso, hoy, brindo. Brindo por lo que ayer dolió y hoy superé. Por los que supieron dejar una huella en mi vida y no una cicatriz. Por los viejos tiempos y sus grandes momentos. Por lo que se fue. Por lo que está. Y por lo que vendrá. Por los que partieron, pero están en mi corazón. Por las bendiciones recibidas y las lecciones aprendidas. Brindo por todo esto y más. Haz lo mismo que yo, mi bello amigo, brinda. Cuando estés con el alma cansada y el corazón triste, lo mejor que puedes hacer es cerrar los ojos y hablar con Dios. No importa que sea en silencio, porque incluso, cuando no puedes decir nada, Él es el único que puede leer tu corazón. Hazlo. Sé fuerte, no importa por lo que estés pasando ahora, ninguna pena es para siempre, tu situación mejorará. Llora si tienes que llorar, pero después ten valor y levántate, seca las lágrimas y sigue adelante. Nunca te detengas. Esto es para los que juzgan mi vida. Muchas veces, pedí disculpas sin tener la culpa. Bajé la cabeza teniendo la razón. Hice por otros lo que nunca harían por mí. Oculté que estaba mal para no preocupar a nadie. No me digas que soy egoísta, porque perdí la cuenta de las veces que coloqué la felicidad de otro sobre la mía.
Muchas veces en la vida pensamos y hasta decimos que nos queremos morir. Pero la vida es muy valiosa para desperdiciarla. Todos somos muy importantes. Tú también lo eres. Piensa que aunque para el mundo no seas nadie, para alguien eres el mundo entero. Muchas veces pensamos que otros son perfectos, pero no hay nadie perfecto. Todos somos iguales. Solo hay gente que tiene cosas que tú no tienes, como tú tienes cosas que ellos no tienen. Muchas veces te sientes mal por la forma en que actúas y reaccionas, pero, lo que ocurre, es que algunos lastimamos con más facilidad que otros. Las virtudes de los demás siempre son más visibles para ti, que las tuyas propias. Muchas veces te aferras a algo o a alguien. No digo que está mal, pero trata de no hacer lo indispensable para tu vida, porque si te acostumbras a usar siempre muletas, nunca andarás bien. Muchas veces te desprecias, te miras al espejo y te insultas. No lo hagas, acepta tanto tu realidad, como el hecho de que solo Dios puede transformar tu vida. Muchas veces nos desesperamos y desilusionamos, pero si todo lo que esperamos o deseamos se cumpliera, ¿dónde estarían las sorpresas? Muchas veces nos traicionan los que creíamos amigos. Y ahí aparecen los verdaderos amigos que nos consuelan. Por todos esos motivos no bajes los brazos nunca. Por todo eso, vive la vida al máximo, sonríe, sé feliz, disfruta y confía en la vida. Por todo eso, ama la vida, quizás no sea muy larga, pero puede ser intensa y significativa. No hagas que tu vida sea un infierno, trata de vivir cada momento como si fuese el último. Toma con cuidado las decisiones importantes, y si te equivocas, puedes derribar lo que construiste a lo largo de toda tu vida. Nunca cambies, siempre sé tú mismo. Piensa que siempre hay gente que te va a recibir con los brazos abiertos. Nunca creas que es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para realizar un sueño. No hay nada imposible. Después de algún tiempo, aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer un alma. Aprenderás que amar no significa apoyarse. Que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto. Aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos, y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Después de un tiempo, aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez, y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años construir confianza, y apenas unos segundos destruirla. Y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de la vida. Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las distancias. Que no importa qué es lo que tienes, sino a quien tienes en la vida. Aprenderás que los buenos amigos son la familia que nos permitimos elegir. Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos, si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian.
Te darás cuenta de que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo, haciendo cualquier cosa o simplemente nada, solo por el placer de disfrutar su compañía. Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan, y por eso, siempre debemos decir a esas personas que las amamos, porque nunca estaremos seguros de cuándo será la última vez que las veamos. Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen influencia sobre nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. Comenzarás a aprender que no nos debemos comparar con los demás, salvo cuando queramos imitarlos para mejorar. Descubrirás que se lleva mucho tiempo para llegar a ser la persona que quieres ser, y que el tiempo es corto. Aprenderás que no importa a dónde llegaste, sino a dónde te diriges, y, si no lo sabes, cualquier lugar sirve. Aprenderás que si no controlas tus actos, ellos te controlarán. Que ser flexible no significa ser débil o no tener personalidad, porque no importa cuán delicada y frágil sea una situación, siempre existen dos lados. Aprenderás que héroes son las personas que hicieron lo que era necesario, enfrentando las consecuencias. Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica. Descubrirás que algunas veces, la persona que esperas que te patee cuando te caes, tal vez sea una de las pocas que te ayuden a levantarte. Madurar tiene más que ver con lo que has aprendido de las experiencias que con los años vividos. Aprenderás que hay mucho más de tus padres en ti de lo que supones. Aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías, porque pocas cosas son tan humillantes, y sería una tragedia si lo creyese, porque le estarás quitando la esperanza. Aprenderás que cuando sientes rabia, tienes derecho a tenerla, pero eso no te da el derecho de ser cruel. Descubrirás que solo porque alguien no te ama de la forma que quieres, no significa que no te ame con todo lo que puede, porque hay personas que nos aman, pero que no saben cómo demostrarlo. No siempre es suficiente ser perdonado por alguien, algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo. Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas, también serás juzgado, y, en algún momento, condenado. Aprenderás que no importa en cuántos pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles. Aprenderás que el tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás, por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en vez de esperar que alguien te traiga flores. Entonces y solo entonces, sabrás realmente lo que puedes soportar. Que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas, cuando creías que no se podía más. Realmente, la vida vale cuando tienes el valor de enfrentarla. Yo aprendí que el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar un reloj, pero no el tiempo. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar un libro, pero no el conocimiento. Puede pagar un médico, pero no la salud. El dinero puede comprar una posición, pero no el respeto. Puede comprar la sangre, pero no la vida. Puede comprar sexo, pero no el amor. Con dinero podemos comprar libros, pero no cultura. Podemos comprar comida,
pero no apetito. Con dinero podemos comprar adornos, pero no la belleza. Podemos comprar una casa, pero no un hogar. Podemos comprar medicinas, pero no salud. Con dinero podemos comprar lujos, pero no simpatía. Podemos comprar diversiones, pero no felicidad. Con dinero podemos comprar una iglesia, pero no el cielo. Y recuerda que lo que el dinero no puede comprar, Dios nos lo da diariamente, sin cobrar. Hola, me llamo Recuerdo. Todo el tiempo te estaré inquietando, me sumergiré en tu cerebro y tocaré tu corazón. Te haré llorar, reír, enojar y muchas veces arrepentirte. Me visto de tus más grandes errores y de los momentos más felices de tu vida. Habito en tu presente, pero nací en tu pasado. No me malinterpretes, que no estoy en ti para perjudicarte, sino para que puedas aprender, para que superes a alguien o algo, para robarte sonrisas cuando estés triste. No podrás deshacerte de mí, aunque lo intentes, soy algo en ti y vivo justo ahí, en lo que eres. Me meto por tu mente y a veces salgo por tus ojos, con mi mejor amiga, a ella la llaman, lágrima. No te merece quien con su indiferencia te hace sentir invisible y ausente, sino quien con su atención te hace sentir importante y presente. No te merece quien te ilusiona con lo que dice, y te desilusiona con lo que hace, sino aquel que dice menos y hace más. No te merece quien solo te busca cuando te necesita, sino quien siempre está a tu lado cuando sabe que lo necesitas. No te merece quien te hace llorar, sino aquel que te hace sonreír y olvidar. No te merece quien te prometió amor y luego con el paso del tiempo te abandonó. Te mereces a quien, sin esperar nada, luche, sueñe y viva por ti. A veces, y solo a veces. Retirarse no es rendirse. Ni estar en contra es agredir. Cambiar no es hipocresía. Y derrumbar no es destruir. Estar a solas no es apartarse. Y el silencio no tener que decir. Quedarse quieto no es por pereza. Ni cobardía es sobrevivir. Sumergirse no es ahogarse. Ni retrocedes para huir. No se cae trastabillando. Ni el cielo ganas por bien sufrir. Y las condenas no son eternas. Ni por perdones vas a morir. A veces, y solo a veces, hace falta lograr soltarse. Izar las velas, abandonarse. Dejar que fluya, que el viento cambie. Cerrar los ojos y enmudecer. Mi bello y querido amigo, no puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores. Pero puedo escucharte y buscarlas contigo. No puedo cambiar tu pasado, ni tu futuro. Pero cuando me necesites estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces. Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos. Pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz.
No juzgo las decisiones que tomas en la vida. Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar. Pero sí, te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón. Pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres, ni quién deberías ser. Solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo. En estos días, oré por ti. En estos días me puse a recordar a mis amistades más preciosas. Soy una persona feliz, tengo más amigos de lo que imaginaba. Eso es lo que ellos me dicen, me lo demuestran. Es lo que siento por todos ellos. Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea y la alegría que sienten al verme. Y yo, también siento paz y alegría cuando los veo y cuando hablamos, sea en la alegría o sea en la serenidad. En estos días, pensé en mis amigos y amigas. Entre ellos, apareciste tú. No estabas arriba, ni abajo, ni en medio. No encabezabas ni concluías la lista. No eras el número 1, ni el número final. Lo que sé, es que te destacabas por alguna cualidad que transmitías y con la cual desde hace tiempo se ennoblece mi vida. Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de tu lista. Basta que me quieras como amigo. Entonces entendí que realmente somos amigos. Hice lo que todo amigo. Oré. Y le agradecí a Dios por ti. Soy Jorge. Amigo mío. Si Dios me preguntara, ¿qué deseo para ti? Le pediría que cada gota de lluvia se convierta en una bendición para ti. Que cada segundo te traiga muchas razones para ser feliz. Que cada día aprendas a nacer como lo hace el sol. Que sepas que los problemas nos hacen acercarnos a Dios. Y que tus sombras, algún día, se conviertan en luz de mediodía. Y también le pido que proteja tu dormir y tu despertar, y que sus ángeles estén siempre cerca de ti y tu familia. Bendiciones. Mil gracias, mi querido y bello amigo.